Biblia, vaya ahí a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer, hermanos, del versículo 4 al versículo 7, y cuando lo tenga puede decir amén. 1 Corintios 12, 4 al 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta allí. Padre, gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas cada día, Señor, para estar, Señor, aquí en el templo, para honrar y bendecir tu sagrado nombre. Hoy te pido, Padre, que me des la gracia para enseñar esta palabra, Señor, y que tú tomes el control de todas las cosas. Conoces el corazón de cada persona, Señor, y por lo tanto te pido de que tú obres, Señor, y que bendigas a cada uno y a cada una que entró por esas puertas, Señor, según su necesidad. Esto te lo ruego, amado Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Sale un hermano o dos hermanos y lo toma su asiento. A pedirle que por favor, si les puede subir dentro aquí los monitores, por favor. Gracias. Dios los bendiga. Bien, hermanos, continuamos con enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. Vamos a entrar hoy a la parte número 3. Y hay un subtítulo allí que todo creyente auténtico tiene al Espíritu Santo. Y quiero recalcar esto y decirle, hermanos, no olvidemos que cada persona que ha venido a los pies de Jesucristo tiene el Espíritu Santo. Y esto trae seguridad a nuestras vidas. Eso trae, hermanos, seguridad de compañerismo de parte de Dios. Trae seguridad de protección de parte del Señor. Trae seguridad de que el Señor, hermanos, está con nosotros. Entonces, teniendo al Señor en nuestras vidas, no hay temor de lo que venga en la vida. Pueda haber problemas, no interesa. Mientras Dios esté con nosotros, Dios sabrá cómo le va a hacer para ayudarnos a pasar toda esa situación que estamos pasando. Así de que le voy a pedir que le puede quitar poquito eco. Le agradezco, gracias, hermano. Y vamos a entrar con ese tema, los dones espirituales. El día de hoy hemos estado estudiándolos. Ya esta es la parte número 3. Creí que iba a entrar también a lo que viene siendo cada uno de los dones del Espíritu Santo, pero no voy a entrar todavía a eso, por la razón de que aquí hay una parte muy importante que no podemos brincar en la palabra, y quiero que preste mucha atención a lo que viene siendo al versículo 4, al versículo 5 y al versículo 6. Ahí está la Trinidad divina. En esas porciones, en esos 3 versículos. En el primero está lo que es el Espíritu Santo. En el segundo está, en el versículo 5, Jesucristo. En el tercero está Dios. Para aquellas personas que muchas veces se preguntan si existe la Trinidad divina, para aquellas personas que cuestionan respecto a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, aquellas personas, hermanos, que quisieran que se hiciera únicamente a la manera de lo que ellos creen, pero no se trata de creer o hacer algo fuera de la Biblia. Aquí vamos como iglesia cristiana, hay un fundamento, hay una base, y la base es la palabra de Dios. No podemos quitar la Biblia, hermano, de la iglesia cristiana. Hay de aquel que quita la Biblia de la iglesia cristiana. Hay de aquel que no cree lo que dice las Escrituras, o que únicamente le agrega o le quita conforme él quiere. Aquí no se trata de eso. ¿Sabe usted que ese es el problema hoy en día? Que existe tanta denominación en el mundo, tanta religión en el mundo, por la razón que cada quien cree de una manera y cada quien se ajusta a una forma, cuando debemos de ajustarnos exactamente a la palabra del Señor.
Aquí no está a ver si me gusta la palabra, me voy a ajustar, y si no me gusta, no me ajusto. Permítame decirle, hay que ajustarnos a la palabra del Señor, hay que ajustarnos a lo que la Biblia dice. Amén. Y la verdad de las cosas, hermanos, si entramos a escudriñar bien las escrituras, vamos a entender, hermanos, que no son las religiones las que toman el control en cuanto a la palabra dentro de las iglesias, sino que es Dios el que tiene que tomar el control dentro de las iglesias. Amén. Aquí no está para ver qué creo yo o a ver qué cree usted. No, vamos a ver qué dice las escrituras, hermano. Amén. Entonces le mencioné, ponga atención a los 3 versículos, pero ahorita vamos a llegar al primer versículo. ¿Sabe que en la iglesia de Corinto, hermanos, se producía una terrible polémica acerca de los dones espirituales? Y se hacían todo tipo de preguntas. La número 1 que se hacían, ¿cuáles eran los dones más esenciales? Y hoy en día también, no únicamente en Corinto se puede haber hecho esa pregunta, sino también hay iglesias hoy en día que se hacen la pregunta, ¿cuáles son los dones más esenciales? Número 2, ¿cuáles eran los dones más válidos y verdaderos? Y le digo, preste mucha atención, hermano, porque todos los dones del Espíritu Santo son válidos y son verdaderos. No podemos quitar uno y agarrar nada más otro. Me voy a atrever a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuál don cree usted que es más importante en la iglesia? ¿Ah? No se oye. Ok. Pero fíjese una cosa, dones. Y vaya que Dios incluye al amor ahí después del estudio de los dones. Ahí viene el amor. Y Él lo dice exactamente, que el amor es lo más importante, exacto. Pero en cuanto a dones, todos son esenciales. No hay un don que no sea muy importante dentro de la iglesia. Todos los dones son esenciales dentro de la iglesia. ¿Sabe usted que a mucha gente le gusta únicamente ciertos dones? Y le voy a decir, aquí no vamos a encontrar uno de los que hay en otras partes, por ejemplo en Romanos y Efesios, después los vamos a sacar. Lo vamos a buscar en nosotros. El don de servir, el don de dar. Hay gente que no les gusta mucho tener ese don de dar o servir porque le va a costar. Le es más fácil hablar en lenguas, no le va a costar nada. Y alguien decía por ahí otro de los dones que dice sobre la hospitalidad. Ser hospitalario. No a todos les gusta ser hospitalario. ¿Sabe usted eso? Para ser hospitalario, hermanos, es muy importante que sea Dios el que lo ponga. Viene siendo algo similar, hermanos, que lo voy a mencionar cuando hablamos de ministerios, porque vamos a tocar puntos de ministerios. ¿Sabe usted que en la iglesia muchas de las gentes enseñan, pero no todos tienen el ministerio de enseñar? Enseñan, pero no todos tienen el ministerio de enseñar. Y la verdad, tiene que ser el ministerio de enseñanza. Viene sobre, cuando hablamos allá, cuando Efesios nos habla respecto a los 5 ministerios que hay dados por el Señor, y entre ellos viene el doctorado. El doctorado es el de enseñanza, el de enseñar la palabra. Y a veces, hermanos, nosotros cogemos a quien se puede. ¿Quiere enseñar? Sí, hermano, ¿qué te va a enseñar? Es un ministerio, y los ministerios no los da el hombre, los da Dios. Y muchas de las veces la culpa la tenemos nosotros mismos porque ponemos a quien queremos. Mire, a mí me tocó llegar a ciertos lugares donde me decían, tenían por decir así, hermano, un servicio especial o con fraternidades, y llegaban pastores de diferentes partes, y de arriba del púlpito le decían: pastor, a usted le toca predicar. Levantaban allá uno de todos y usted predicaba. Ahora, ¿qué iba a enseñar? ¿Qué iba a predicar aquí el pastor? Lo que le venía a la mente en ese momento. Pero no hay como prepararse para traer una enseñanza o para traer una predicación que sea, hermano, conforme al contexto de la palabra. Es muy distinto, hermanos. Entonces es muy importante lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Cuáles son los dones más válidos o verdaderos, hermanos? Todos son válidos y todos son verdaderos. Todos este tipo de preguntas, hermanos, surgían y siguen surgiendo en muchas iglesias, de que cuáles son los dones más importantes. Número 3, 4.
¿Cuáles eran los dones más útiles y más necesarios dentro de la iglesia? 5. ¿Qué dones tienen más prioridad dentro de la congregación? 6. ¿Cuáles eran los dones que se debían desear y también se deberían de codiciar? Y como lo mencioné ahorita, el más codiciado muchas las veces es, hermano, el hablar en lenguas. Y sabe, le voy a decir una cosa, hermano. Una cosa, y es muy bonito, hermano, que nos sujetemos al Espíritu Santo. Y cuando alguien se levanta hablando en lenguas y que hay un intérprete, hermano, inmediatamente se levante aquel a interpretar lo que habló la persona que hay en lenguas. Ese es un orden dentro de la iglesia, hermano, y todo es necesario. Hay iglesias que no creen en esto, ese es el problema de ellos, nosotros nos vamos a meter con ellos. Pero nosotros como iglesia debemos de dejar que los dones del Espíritu Santo funjan dentro de la congregación. Debe haber también intérpretes, hermanos, de lenguas, de aquel que hable en lenguas. Puede haber la pregunta también, hermanos, ¿cuáles eran los dones más honorables? Son varias las preguntas, hermanos. Otras de ellas, ¿cuáles eran los dones más aceptables? Y volvemos al mismo punto de que todos los dones son esenciales, son muy importantes dentro de la congregación del Señor. Dios, hermanos, había bendecido, hermanos, ha bendecido a todos los creyentes con abundancia de dones espirituales para que pudiéramos ministrar, hermanos, o podamos ministrar eficazmente dentro de las congregaciones, hermano, o dentro también de alguna sociedad donde no conocen a Cristo, hermano. Es importante que los dones del Espíritu Santo funjan dentro de la congregación, hermanos. Amén. Así que, hermano, pudiéramos llegar a hacer la pregunta respecto a esto. Sin embargo, los creyentes, hermanos, en aquel momento en Corinto, hermanos, no hicieron como el Señor les estaba dando a saber respecto a los dones, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes, hermanos, habían malinterpretado lo que vienen siendo los dones del Espíritu Santo, hermanos. Los dones del Espíritu Santo tienen un propósito dentro de la iglesia. Y en aquel tiempo, ojalá, y todavía se mira esto, hay mucha gente que abusa de los dones del Espíritu Santo. A veces los utilizan incorrectamente también los dones espirituales que Dios ha dado. Los dones espirituales son para el bienestar de la misma congregación. No es tanto para el bien de la persona que los está utilizando, hermano. Es para el bienestar de las demás personas. ¿Sabe que algunas personas, hermanos, comenzaron a creer que sus dones eran más importantes que los dones de otros, que ellos estaban más bendecidos que otros creyentes? Y le voy a decir algo, hermano, si usted tiene un don del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que le ha dado un don a otra persona es el mismo que le ha dado el don del Espíritu Santo a usted, hermano. No podemos menospreciar ningún don, no podemos, hermanos, despreciar los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar, hermanos, en esta noche al primer punto, la unidad de los dones, basado en el versículo 4 al 6. Y voy a volver a leer esa porción bíblica que le mencioné. Préstele mucha atención a esos 3 versículos. Observe el primer versículo, el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, ¿quién está dando los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, y cuando habla de la palabra diversidad es variedad. ¿Quién tiene dones del Espíritu Santo? Levante la mano. Levante, si usted tiene un don del Espíritu Santo, no le dé temor, levántela. Sí. Pero una cosa es también que a veces cometemos muchos errores diciendo, hermano, usted quiere hablar en lengua, así pues comience a hablar en lengua, así comience. Eso no es del hombre. Mire, aquí hay un hombre que Dios le ha dado el don de lenguas. Y el hermano, las lenguas que él habla son en inglés. Y es un inglés perfecto. Él no es nacido aquí. Él no es nacido aquí. Y ahora me recuerda que una persona me dijo, y si usted quiere oír al hermano hablar el inglés con otra persona, un hombre, y se batalla tanto para hablarlo.
Pero cuando le toca hablar en las lenguas, las habla perfectas. Lo usa el Señor, sí lo usa. Porque quizá va a decir, no, pues es muy fácil, aprendió inglés aquí. No, es muy distinto. Porque una persona pueda estar recién llegada aquí de otro país que nunca ha hablado el inglés, y si a Dios le place darle las lenguas en inglés, se las va a dar. Amén. Ahora, note el versículo que le mencioné, el 4, ahora vamos al 5. Y hay diversidad de ministerios. Pero ahora mire, pero el Señor es el mismo. Nota las dos personas importantes. Cuando habla del Señor está hablando de Jesucristo. ¿Quién es el que da los ministerios? Jesucristo. Ahora vamos al versículo 6. Lo dice, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Qué observó ahí? La Trinidad divina ahí obrando en esos 3 versículos. Uno da los dones, otro da los ministerios, y Dios es el que da las operaciones. Son puntos importantes dentro de la iglesia, y que por lo cual lo estamos estudiando, hermanos, para sacar todo lo que se pueda de la palabra del Señor, hermanos, para enseñanza nuestra. Vayamos a un punto, hermano. Aquí hay 3 razones sencillas pero muy profundas respecto a esto. Número 1, basado en el versículo 4, hay diferentes dones o diversidad de dones, y menciono la palabra diversidad. Hay variedad de dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. Todos son del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, determina qué don le va a dar a cada creyente. No es el hombre el que determina. No soy yo como pastor el que determino qué don va a tener usted. No, el que lo determina es el Espíritu Santo. A cada uno Dios le da un don como Él quiere. Ahora, Él es el que decide. No sé si puede apuntar esto enteramente. Es el Espíritu Santo, no lo decide el creyente. Otra cosa, ningún hombre gana o se gana o merece ni merita un don espiritual. Ninguno de nosotros podemos ganarnos un don. Ninguno de nosotros merecemos ningún don. Aquí no hay ningún mérito para poder tener un don, sino que es el Espíritu Santo el que lo reparte. Amén. Otro, el don lo da el Espíritu Santo gratuitamente como Él quiere, y Él es solo, o Él solo es la fuente de los dones del Espíritu Santo. Oye, y le voy a decir algo, hermano, porque hay mucha gente que probablemente cuando llegamos al área de los dones del Espíritu Santo, hay mucha gente que no le gusta meterse en esas áreas. Hay mucha gente que no le gusta escuchar a alguien hablar en lenguas. Ese es su problema de ellos. Si ellos no creen en el hablar en lenguas, es problema de ellos. Pero nadie puede decir al Espíritu Santo por qué le dio el hablar en lenguas o por qué hablan en lenguas. Es de Dios, hermanos. Es de Dios. Y es muy importante todo esto. Esto es de Dios. Así que, hermanos, no hay nada en un don por lo cual un hombre, hermanos, se pueda sentir orgulloso de ello. Nada de eso. Puesto que el ser humano no es el que se gana los dones del Espíritu Santo. Es el Señor el que lo reparte, y vuelvo a mencionar, Él lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y luego cuando el Señor da los dones son irrevocables, hermanos. Los dones son irrevocables. Y es muy importante en la iglesia cristiana. Sí es, hermanos. Sí es. Porque humanamente hablando, si quisiéramos llevar la obra del Señor aquí en la tierra, no pudiéramos. Obramos porque los dones del Señor están con nosotros, hermano. Quizá usted se pregunte cómo es que le hace la gente para dar, y cuando da se queda tan satisfecho cuando da dinero, cuando hay otras personas que qué difícil es despojarse del dinero. Batallan para darle a su misma familia. Se le presenta a alguien con necesidad y le tiende la mano.
Oiga bien lo que va a mencionar, tendría que ser y tiene que ser el Espíritu Santo el que haga todas estas cosas. Pero aparte de ello, hermano, cuando Dios hace todo esto es porque Él lo hace con un propósito de glorificarse dentro de su iglesia. Yo me he quedado muy sorprendido, hermanos, en muchas ocasiones. Y vaya que me hago la pregunta, porque quizás, hermano, hay gente que yo no conozco. Y tal vez te le haya pasado, hermano, y que de repente siente usted el detenerse y darle dinero a alguien porque lo mira muy necesitado. Quiere que le diga una cosa: no somos ni yo ni usted, ni tampoco para que la gente vaya a decir qué bondadosos son los hermanos. No, el que es bondadoso es Él. Él es el que da para que nosotros demos a la gente, para que sepan que hay un Dios en las alturas que tiene poder y que Él tiene misericordia de la humanidad y compasión. La bondad viene de Dios, hermano. Los dones son de Dios. La otra día pregunté quién tiene el don de dar, ¿verdad? Y si le vuelvo a preguntar esta noche, ¿quién tiene el don de dar? Son contados. ¿Quién tiene el don de hablar en lenguas? 2, 3. Yo creo que hay más que hay gente que le da temor. ¿Quién tiene el don de interpretación de lenguas? Nota esos puntos. Ahora, pero no vamos a cometer errores. Tiene que ser el Espíritu Santo el que los dé, no los vaya a estar usted buscando solo, no. Ahora, cuando hablamos de los dones, hermanos, no hay nada controversial, hermano. Yo le mencioné al principio que en la iglesia de Corinto, hermano, había una polémica, hermano, respecto a los dones. O sea, había una controversia acerca de los dones espirituales. Todos son, y cada uno de ellos, hermanos, son dones del Espíritu Santo. Menciono todo esto, hermano, porque voy a entrar a los dones del Espíritu Santo. Y cada uno de los dones que vamos a estar mencionando, hermanos, son dados por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, Él puede dar cualquier gracia espiritual a quien Él quiera. Él lo hace. ¿Qué puede decir, hermanos, que en respecto a esto la gente no puede decir nada? Cuando Él lo dio porque Él quiso hacerlo, y Él se lo dio a la persona, a cada cual. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu de Dios, hermano, es el que da los dones dentro de la iglesia, y no se puede discutir respecto a lo que el Espíritu Santo da. Ahora, es importante que la gente cristiana sepa estas cosas. Que la gente que está recién convertida, que sepa que van a llegar momentos donde va a observar algo en su vida que Dios ha venido haciendo, o que comienza quizás alguno a hablar en lenguas, hermano, que pueda comprender que esto viene de Dios. Amén. No más que claro, cuando estemos estudiando los dones del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante. No únicamente vamos a hablar de ellos, sino vamos a seguir adelante, hermano, para que todas las cosas se hagan en orden dentro de la iglesia del Señor. Todo está en orden. Porque aun cuando alguien, hermano, está hablando en lenguas dentro de la iglesia y entra un inconverso, ¿qué tiene que hacer el cristiano que está hablando en lenguas? Callar. En cambio, hay gente que dice: yo no puedo callar, hermano, cuando yo me suelto hablando en lengua, no hay nadie que me calle porque es el Espíritu Santo el que me está dando. No, hermano, déjeme decirle, la Biblia dice que debemos de tener orden, que cuando entra alguien que no conoce las cosas de Dios y usted está hablando en lengua, callemos en ese momento. Amén. La iglesia del Señor, hermanos, tiene que ser una iglesia bien ordenada. No una iglesia desorganizada, sino bien ordenada. La palabra dones, carisma, y viene de la misma raíz, hermanos, que la gran palabra gracia. Así que la idea es algo, cuando hablamos de dones, es algo concedido por parte del Señor. En este sentido, hermanos, todos los cristianos reciben dones de Dios o dones del Espíritu Santo, puesto que el amor, la gracia y la totalidad de la vida cristiana, hermanos, son dados
a la iglesia cristiana de parte del Señor. Miren, hermano, lo que es el amor, la gracia, los dones del Espíritu Santo los da Dios. Hermano, estamos bien bendecidos, hermano. Ahora, yo no sé si en alguna ocasión hayan tenido que decir a usted, usted no hable en lengua, usted se calla y punto. Pero cuando es Dios, hermano, que le dice calle, cuando llegue alguien, te calle. Usted sujétese a Dios en todo. Amén. Ahora, estos dones son esenciales, hermanos, y son de una gran variedad lo que Dios da, pero todos proceden del mismo Espíritu. Porque en virtud de la gracia, vayamos a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Cada uno. Y le puedo decir en esta noche, hermano, ningún cristiano se queda sin don. Todos los cristianos tienen dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar al punto 2. Hay diferentes ministerios o formas de servicio o administraciones. Vayamos al versículo 5 que dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y a esto se está basando el punto 2 de que hay diferentes ministerios o formas de servicio. La palabra ministerio significa servicio, servir. Yo no sé si usted antes había estudiado ese punto, ¿qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio es servicio o servir. Así que, pero todos se hacen por la autoridad del mismo Señor. Ahora, cuando hablamos de los ministerios, todos se hacen bajo la autoridad del mismo Señor. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que toda la gente que está pastoreando ahorita son gentes que son llamados por el Señor? Hay gente que se ponen solos. Y la gente que se pone sola no tiene compasión. Son de aquellos que dicen, no, hermano, si yo fuera el pastor, yo siento a todos los músicos, yo siento a los predicadores, yo hago esto. No, tranquilo, Mateo, porque los ministerios los dio el Señor. Amén. Aquí no se trata de que el hombre meta la mano en las cosas de Dios. Cuando el hombre mete la mano en los ministerios del Señor, echa a perder todo, hermanos. Y después puede arreglar las cosas como batalla. Entonces, hermanos, es el Señor Jesús el que da al creyente el derecho de ministrar en su nombre. Veamos esta otra cosa. Cuando el Señor le da al creyente, hermanos, el derecho de ministrar en su nombre, es una ocasión también para la humildad y de ser muy agradecidos hacia Dios por el servicio que nos ha dado. Lo vuelvo a mencionar, es una ocasión muy importante para mostrar humildad delante del Señor, porque el ministerio lo dio Dios. No es para que nosotros andemos en mano, oiga. No, por favor. Sinceramente, esto es para que nosotros mostremos humildad delante del Señor y ser agradecidos para con Dios por el servicio que el Señor ha puesto en nuestras vidas para la gloria de su nombre. No debe de haber presunción tampoco. No debe haber el punto de la super espiritualidad tampoco. No debe haber tampoco el servicio arrogante. No debe de haber. No le voy a preguntar que si ha mirado gentes arrogantes, porque probablemente haya mirado por ahí uno o dos. Que espero en Dios que no sea yo, Sí, Dios nos libre, hermanos. Porque muchas de las ocasiones, hermanos, miren, hermanos, cuidado con la carne. A la carne se le sube a la cabeza las cosas, hermano. Y piensa que es la única Coca-Cola en todo el desierto, hermano, y que no hay nada más. No, hermano, permítame decirle, los ministerios los da el Señor, lo vuelvo a recalcar, para que en nuestra, si algún día el Señor llama a uno de ustedes, o usted está sirviendo en la iglesia, hermanos, quite toda arrogancia de su vida, por favor.
Sirvámosle al Señor, hermanos, con humildad. Aquí el grande es Él. Aquí no hay uno grande que va a decir que yo soy grande. No, 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 no. Aquí el grande se llama Jesucristo, el que subió al Calvario, hermano, para que aquí se baje toda arrogancia delante de la presencia de Dios, hermano. Que caminemos con humildad delante del Señor y saber una cosa, hermano, que a Él le plació poner, hermano, en este pedazo de barro o en cada uno de nosotros lo que Dios le plació, porque Él lo hizo, porque sabe claramente que Él puede usar aquel pedazo de barro para la honra y la gloria suya, hermano. Todo es de Dios, en la iglesia todo es de Dios, hermano. Y sabe, hermano, mientras caminemos con ese espíritu delante del Señor con humildad, Dios va a seguir obrando y trayendo más gente a los pies del Señor, hermano, para conocer la palabra del Señor. Pero Él quiere que sus vasos que Él usa para su honra y para su gloria seamos vasos limpios para el Señor, pero que no haya nada de arrogancia en nuestras vidas, hermano. Ahora sí le voy a preguntar, ¿cuántos le quieren servir al Señor? Usted órele a Dios, busque a Dios y deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer. La arrogancia, hermanos, va totalmente en contra de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por egoísmo o por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Mire qué tremendo esto, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros consideramos a las demás personas más importantes que nosotros mismos? Seamos bien sinceros. ¿Usted considera a la demás gente más importante que usted? Yo pensé que toda la iglesia iba a decir amén. Es que así tiene que ser, hermano. En Biblia, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 7. Y dice la palabra: servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Punto número 3, basado en el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El punto 3, hay diferentes actividades y operaciones al llevar a cabo los diferentes ministerios, pero es el mismo Dios el que da la capacidad para hacerlo todo. Él es el que da la capacidad. O sea, veamos esto. Nadie tiene un don más grande que otro, porque Dios es el que lo está dando. Es el mismo Dios el que prepara y faculta a cada creyente para realizar las actividades dentro de la iglesia. ¿Por qué será pues que a veces son pocos los que quieren servir, cuando en verdad cada cristiano tiene un don? ¿Cuál será el motivo? Me pregunto yo. Cuando Dios nos ha facultado, nos ha preparado, nos ha capacitado para obrar dentro de la iglesia del Señor. Así que, hermano, otro punto: nadie tiene mayor derecho de presumir o creernos más espirituales que las demás personas. No tenemos derecho a llegar a pensar que somos más grandes que los demás. Dios puede hacer, hermanos, lo que Él quiera en cuanto a dar las actividades o las operaciones para laborar dentro de la iglesia, hermanos, como a Él le plazca. Pero cuando lo haga, hermano, y usted sienta la necesidad de laborar, trabajar, ayudar dentro de la iglesia, hágalo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque es Dios el que obra en todas estas cosas, en todos los creyentes. Dios no tiene un creyente sin que le haya dado algo para laborar dentro de la iglesia. Yo he escuchado mucha gente que me ha dicho: pastores, que no encuentro, no sé cuál es el don que yo tengo. Bueno, mientras no sabe, haga lo que pueda hacer para la gloria de Dios y se va a dar cuenta que hay algo que sí puede hacer para la gloria del Señor, y con mucha facilidad. Amén. Lo que pasa es que a veces quizás queremos
el don, hablando humanamente, el más que se pueda sobresalir. No, no se trata de eso. Unos allá, otros acá. Mire, ejemplo, aquí en la iglesia. No se trata únicamente del que está predicando en estos momentos, hermano. Hay gente allá afuera, mientras usted está sentado aquí escuchando la palabra, hay gente cuidando sus carros, hermano, para que no se lo roben, hermano. Para que usted esté bien tranquilo aquí sentado escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Esa persona tiene una habilidad de servir. Y que gracias a Dios, hermanos, que ahora hay internet y que pueden estar escuchando a través del internet en los teléfonos que traen las prédicas que tenemos aquí en Casa de Oración, aunque estén allá afuera. Amén. Otra cosa, los niños que están en las clases, hay personal allá trabajando, hermanos, atendiendo a sus hijos. Y otra, que para poder trabajar con los niños tienen que amar a los niños. Tienen que querer a los niños, tienen que cuidarlos, no nomás amarlos, cuidarlos, que nadie les vaya a hacer daño a un niño. Las personas que están en los pasillos, ¿qué es lo que están haciendo? Están cuidando también en el pasillo que no vaya a entrar alguien y le haga daño a una criatura cuando venga al baño. ¿Qué podemos decir de ellos? Están sirviendo, están laborando, están trabajando. Y luego, hermano, los domingos cuando venimos al servicio miramos tan lindo todo afuera, bien arreglado, las plantas bien trineadas, hermano, no hay basura. Hermano, esto no se limpia solo. Hay hermanos que se encargan de hacer la limpieza afuera, lo mismo que hermanas que se encargan de hacer la limpieza dentro de la iglesia. Yo me preocupo cuando, hermano, hay una lista ahí grande. Y voy a mencionar algo que no sé si a alguien le vaya a doler un poquito. Que están en ministerios, hermano, y luego que de repente se le ocurre y dice: pastor, quítenme por favor de la lista del aseo. Oh, pues wow. ¿Cómo que quítame de la lista del aseo? Hay gente, hermano, que se atreve a esos puntos. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Tiene que escoger qué hacer? No, hermano, cuando se trata de limpieza, creo yo que usted en su casa también limpia, ¿sí o no? ¿O cuántos de ustedes cuando van a visitarles, hermano, corre, hermano, y empuja todo lo que está por ahí enfrente y lo mete para abajo de las camas, hermano? ¿Verdad que no? O si más no puede, va y cierra la puerta y de aquí no pasa. No, hermano, no se preocupe que la tengo cerrada porque los niños. Imagínense que nosotros dijéramos lo mismo, hermano. No vayan a entrar a los baños, hermano, porque hoy no limpiaron los hermanos los baños. Pero más triste de todo, hermano, es que siempre las hermanas limpiando y los hermanos nunca limpiamos nada de los baños, siempre tiramos los baños. No comentarios. ¿Qué piensa, hermano, del punto cuando alguien dice es que mi ministerio es nada más esto, no me ponga a limpiar? Me recuerda siempre, y lo voy a volver a sacar a relucir, una persona que llegó aquí, hermano, por primera vez. A las 2-3 semanas se me para aquí enfrente, acabando yo de predicar, y me dice: pastor, no pierdo la esperanza, dijo, de un día verme predicando atrás de ese púlpito. Oh, qué bien. Si no, continuamos la conversación, me dice: pero una cosa le digo, yo estoy aquí para ayudarlo, pastor, pero no me ponga a limpiar los baños ni a barrer. Ah, no, dije, pues no, este ya no predicó aquí, dije yo. Y no predicó, hermano, no predicó, se cansó y se fue. Y es que, hermano, unos en una parte y otros en otra, y todos juntos hacemos la labor del Señor, hermano. Otros llevando el evangelio a otros lugares, a las misiones o células, hermano. Otros llevando el evangelio a por las calles, hermano. Pero todos estamos laborando. Amén. ¿Y los demás qué hacen? Así, mientras unos laboran, otros predican y otros limpian, nosotros vamos de compras. Hermano, entonces toda la iglesia, hablando todos los creyentes, hermanos, debemos de recordar siempre, hermanos, que hay diferencias entre los creyentes y es Dios el que ha creado las diferentes diferencias. Hablando de diferencias o de diferentes dones o de la diversidad o la variedad de dones, eso no es que lo haya escogido la persona, es Dios que se lo dio.
Y Dios se lo dio. Y como Dios se lo dio, nadie se lo va a quitar. Y lo vuelvo a mencionar, lo que Dios da, nadie se lo quita. Porque hay gente hoy en día, hermanos, que anda buscando al diablo para arrebatarle que lo que le quitó. Mentiras del diablo, hombre. No ha mirado tanto detalle que pone la gente y hermano, Dios me va a dar. No le dicen, el diablo me tiene que dar lo que me quitó. Y lo bien le profetizan, dice Dios que el diablo te va a dar lo que te quitó. ¿Cómo? Yo no quiero nada del diablo, ni usted tampoco, hermano. Lo que queremos son las bendiciones de Dios. Ya nos dio de su gracia, hermano. Ya nos salvó, nos dio vida eterna a través de Cristo Jesús. Nada queremos del diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, hay tanta doctrina equivocada hoy en día y hay que tener cuidado, hermano, de esas doctrinas, hermano. Y déjeme decir una cosa, se infiltran pero requete bonito dentro de las iglesias. Y si no, observe ahora que salga después del servicio, vea su Facebook. No faltó ahí por ahí alguien que le mandó a decir, hermano, el diablo te va a tener que dar todo lo que te quitó. Qué terrible, ¿verdad? Analicemos, hermano, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Siempre nuestra doctrina, hermanos, tiene que estar basada en lo que dice las Escrituras del Señor. Entonces la Biblia dice, hay diferentes dones dados por el mismo Espíritu. Y lo dice, diferentes ministerios dados por el mismo Señor. Diferentes actividades dados por el mismo Dios. Entonces sí hay diferencias, sí hay un don así, otro don de otra manera, otro don de otra forma, pero Dios esa variedad ha sido dada por el Espíritu Santo. Los ministerios han sido dados por Jesucristo y también las actividades han sido dadas por Dios. Amén. Qué bueno es preguntar, hermano, aparte de esto, hermano, que alguien diga, hermano, fíjese, pues yo no hago nada en la iglesia, hermano, ¿no habría la oportunidad de hacer algo? Y le digo una cosa, Casa Oración abre las puertas para la gente que viene a la iglesia a congregarse, a servir. Créame, yo soy un pastor que no me gusta ver la gente siempre sentada, o que diga, no, siempre nos va a tener sentado porque no quieren usarnos. No, hermano, yo le digo una cosa, si usted llega a Casa de Oración, prepárese. Si tiene un don, un ministerio o una actividad que Dios le haya dado, prepárese para servir dentro de la iglesia del Señor. Prepárese. Y si más no puede, vaya ahí al área de información y apúntese. Y diga, yo sé hacer esto. Si hay alguien, por ejemplo, cuando hay una comida, hermano, ya que los cristianos cómo nos gusta comer. Alguien que sepa por ahí destazar un puerco, hermano, y hacer los chicharrones, diga, yo sé hacerlo. Bueno, ahí lo dejo nomás, es una como enseñanza. Entonces, hermanos, lo que viene siendo los dones, los ministerios, no sé si lo puede poner, las actividades, todos son dados por el mismo Espíritu, por el Señor y Dios. Así que los dones no pueden ser obrados, fíjese bien, por los creyentes así nada más. Al menos no los dones genuinos. Los dones genuinos son obrados en los creyentes, pero por el Espíritu Santo. Nadie puede imitar los dones. Y si hay, pueda que haya gente que los imite, pero es imitación. Cuando son dados por el Espíritu Santo, hermanos, todo se lleva a cabo a la perfección, hermanos. Y no sé si apuntó que los dones no se ganan, no se ameritan, no se merecen. Por lo tanto, debemos de despojarnos de todo sentimiento de presunción y polémica, y se debe de buscar, hermanos, el rostro de Dios. Si en alguna ocasión quizás llegamos a sentir presunción por causa de que hay un don, y pedirle perdón al Señor por ello, y que ponga humildad en nuestras vidas, porque lo que Dios ha distribuido, lo ha distribuido por su voluntad y no por nosotros mismos. Vayamos a Romanos 12:6. Dice la palabra, pero teniendo dones que difieren, aquí está, dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Y si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Vayamos ahora al versículo 7, el propósito de los dones espirituales.
Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno. ¿Sí me escuchó, verdad? ¿Sabe lo que es cada uno? A todos. A todos. Y aquí cabe mencionar un punto, hermano, porque cómo se batalla a veces, hermano, cuando hay pobre gente, hermano, que nunca en la vida habló en lenguas, y porque no habló en lenguas le decían: usted no es bautizado por el Espíritu Santo. Y esa pobre persona siempre la tiene ahí como pecadora. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que aquí a cada creyente le da un don del Espíritu Santo. Para que le pueda ser dado un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Amén. No me voy a meter en ese tema, más se lo dejo así, nomás ahí por encima de eso. Entonces, hermanos, cuando hablamos del propósito de dones espirituales, es permitirle a los creyentes permitir a los creyentes hacer el ministerio que Dios ha puesto, la obra para lo que el Señor lo ha llamado. A una persona, hermano, que Dios va a usar, no lo va a mandar sin capacitarlo, no lo va a mandar sin verle dar un don, no lo va a mandar sin verle dar un ministerio. Porque no va a hacer que a mitad del camino, hermano, piense diferente y se devuelva si lo mandaron a una misión. Dios bendiga a los hermanos Vázquez. Sí, es que es cierto, hermano. Pero cuando es el don del Espíritu Santo, hermano, usted sale adelante. Mucha gente pregunta: ¿cómo le harán los pastores para soportar tanto? ¿Sabe por qué? Porque el ministerio lo dio Dios, lo capacitó. No es que hayamos nacido o que vengamos o vienen los genes que vayamos a decir: es que la familia arriba. No, permítame decirle, es que el Señor nos dio ministerio y el ministerio viene de Él, el poder viene de Él. El Espíritu Santo está en nosotros para obrar en su iglesia, para que la iglesia siga caminando. Imagínese una iglesia sin los dones del Espíritu Santo, no había llegado ni a la esquina. 2000 años ya y la iglesia sigue caminando. ¿Sabe por qué? Por la capacidad que Dios ha puesto con los ministerios y los dones. O sea, se le debe al Espíritu Santo, hermano. Amén. Así que cuando hablamos de la palabra provecho, y la palabra provecho significa edificación. Esa palabra, hermano, en el hebreo es sumferón y significa edificación. Cuando habla de provecho, ventaja, beneficio. O sea, la iglesia está beneficiada con los dones del Espíritu Santo. Hay una ventaja el ser cristiano por el Espíritu Santo. Así que, hermano, número uno, los creyentes están equipados con dones espirituales fundamentalmente para el beneficio y edificación de los otros. No es para sí mismo, ¿Sí me escuchó? No es para sí mismo, es para edificación de la demás gente, de los demás hermanos. Ejemplo, ¿está alguien enfermo? Se ora por el enfermo y el Señor lo sana. ¿Quién se benefició? El enfermo. Para aquellos que dicen hoy en día no hay sanidad, sí hay sanidad. Ahora, que Dios haya determinado no sanarlo, ese ya es asunto de Dios. Pero vuelvo a mencionar, hay dones de sanidad divina dentro de la iglesia cristiana. El problema está de que a veces los que tienen los dones de sanidad divina no quieren orar por los enfermos. Es muy importante, hermano, que cuando vayan al hospital vaya gente, mayormente aquellos que tienen también los dones del Espíritu Santo, para que si hay un don de sanidad divina también sean sanados. Yo sé que va a haber gente que va a cuestionar ese punto. No le hace que lo cuestione. Va y le pregunta al Espíritu Santo: ¿por qué me puso esa enseñanza? Porque los dones están vigentes hoy en día. Para que no crea la gente, ese es su problema. Número dos, los dones no se le dan a los creyentes para su propia gratificación y ni para deleitarse con la presunción y la super espiritualidad. Y vuelvo a lo mismo, se le da con el propósito de la edificación de los otros. Así que claro, el creyente, hermano, sí, voy a decirlo de esta manera, recibe provecho y beneficio del don que se le ha dado. Pero fundamentalmente, hermano, se le dota para que edifique y ayude a los demás.
Ese es el propósito, hermano. Por eso la iglesia, hermanos, es una iglesia unida, es una iglesia capacitada, es una iglesia bendecida. Y es muy importante, hermano, que aquellos que predicamos la palabra, y si hay la oportunidad de que si se tiene que orar por los enfermos, hay que orar por los enfermos. Yo sé que puede decir, hermano, pero es que también puedo orar en la casa. Sí, sí, pero hermano, para eso está la iglesia cristiana, que oremos los unos por los otros. Amén. Nos vemos muy pensativos. Los dones espirituales se deben usar abiertamente. ¿Sí se escuchó? No lo esconda. No lo esconda. Va a haber gente que va a decir, no, es que si lo hago, le digo qué don tengo, me va a mandar para otra parte y no quiero, o qué ministerio hay, me va a querer sacar de aquí. Que lamentablemente, hermanos, hay gente, hermano, que porque tienen otros ministerios y dentro de algunas iglesias los corren de las iglesias porque tienen ciertos ministerios, cuando no debe de ser así. Los ministerios que Dios dio es para usarlos dentro de la iglesia. Yo le he dicho, hermano, pero hermano, vayan a quitar al pastor. Si tiene el don de ministerio de pastorear, lo enviamos a otro lugar, a la India. Es que hay un plan, hermano. Los dones, hermanos, se manifiestan dentro de la iglesia, hermanos. Es decir, se deben de usar para edificar a la iglesia. Número 2, se manifiestan también al mundo. Escuche esto, es decir, se deben de usar para beneficiar al mundo, salvando a los perdidos. Qué triste es, hermano, que nada más nosotros sepamos que hay iglesia aquí, que la comunidad no sepa que hay una iglesia cristiana aquí. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir de vez en cuando a tocar las puertas, hermano, y hacerles saber, hay una iglesia que estamos aquí en la 27 Avenida de la Hazelwood, y le invitamos a un servicio. Oye, hermano, pero que la gente le tenga que andar diciéndome la dirección para ir al culto. Digo, porque así me dijeron a mí el otro día. ¿Me permite la dirección para ir a un servicio ahí con ustedes? Claro. Y esto nos había de dar pena, porque nosotros somos los que tenemos que ofrecer la oportunidad de que conozcan al Señor o vengan a la iglesia. Amén. Hay algo que no entendemos, de que los dones son repartidos a cada hombre. Y aquí voy a mencionar algo, no se le da únicamente a los educados. Si usted va a la Biblia, Pedro, todos ellos no eran gentes de letras. Y cómo los usaba bonito el Espíritu Santo. Amén. Hubo gente, hermano, que quiso pagarle a ellos para que impusiera la mano sobre ellos, para que vinieran esos dones sobre él. Qué bueno que no vino en estos tiempos ese hombre, porque así le había dicho, tráelo para acá y a ver qué puedo hacer contigo. No. ¿Sabe qué le dijo este hombre? Tu dinero perezca juntamente contigo y arrepiéntete, le dijo, porque te veo ¿dónde? En llamas de fuego. Óigame bien, hermano. En otras palabras, vas camino al infierno. Arrepiéntete, busca a Dios. Y es que esto solamente viene del Espíritu Santo, hermano. Entonces recuerde esto, los dones no se le da solamente a la gente educada o a la gente extraordinaria. El Espíritu Santo le da algún don a cada creyente y se lo da porque es necesario dentro de la iglesia en medio de este mundo. Cada creyente, lo vuelvo a mencionar, tiene un don del Espíritu Santo. Ahora veamos esto. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. ¿Quién fue el que llamó? ¿Quién es el que hace las cosas? Es Él mismo. Vaya a Efesios 4:11-12 y aquí termino esta noche. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Notó cuál es el propósito de los ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo.
No sé si tenga alguna pregunta, si la tiene, hágala. Le doy la oportunidad que haga la pregunta, ya pueden quitarnos del internet. Hoy voy a dar la oportunidad.